Vamos por favor a abrir nuestras Biblias en el segundo libro de Samuel. Vamos a meditar en un texto que lo hemos venido desarrollando a través de los días domingos y que creo que han sido también de bendición para el crecimiento espiritual de nuestras vidas. Segundo libro de Samuel. Vamos al capítulo número 16, versículo número 15. Segundo libro de Samuel, capítulo número 16, verso número 15 al verso número 23 vamos a leer. ¿Lo tenemos? Segunda de Samuel, capítulo número 16, versículo número 15. ¿Lo tiene? Sí. Y leemos la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta el 17 vamos a leer, pero el estudio será hasta el 23. Dice el Señor: y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén, y con él Ahitofel. Verso 16, léalo por favor. Todos el versículo 17. Y Absalón dijo a Husai: ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Amén. Aleluya. Vamos por favor a inclinar nuestro rostro y pongamos esta enseñanza en las manos del Espíritu Santo. Hoy vamos a predicar justamente por esta expresión final referente a lo que es realmente un amigo. Vamos a orar. Padre, en el dulce nombre de Cristo Jesús, te pedimos en esta hora, oh Dios, ante todo, que sea tu misericordia y tu gracia, refiriéndonos, oh Dios amado, en el tema a desarrollar en esta preciosa noche. Espíritu Santo, agilita los pasos de tus hijos, Señor. Sé que ellos han venido dispuestos a escuchar tu voz, tu palabra, Señor, y al igual que nosotros aquí presentes, mi Dios, necesitamos, Señor, ese alimento espiritual, esa palabra que nos ayudará de seguro, Padre, a no solo tener un entendimiento claro de las cosas, sino que también nos servirá para poder, Dios amado, en este mundo, con tu palabra, tomar las mejores decisiones, Padre, en nuestras vidas. Suplico, mi Señor, que traigas prontamente a todos tus hijos que han dispuesto en esta noche, Señor, estar aquí para disfrutar de esta tu palabra. Espíritu Santo, mi Dios, derrámate sobre nosotros, Señor. Tenga misericordia. Acuérdate de que somos polvo, Señor amado, y que necesitamos a la verdad, el verdadero consejo de un verdadero amigo. Mi Dios, tu palabra en esta hora, Señor, va a ser pues manifestada, y permítenos, Espíritu Santo, mi Dios, Padre, poder manifestarnos como lo que tú también eres para con nosotros, nuestro verdadero y único, amigo. En el nombre, de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi amado hermano, cuando uno va a la Biblia, si quisiera ir solo como introducción, en la en el libro de los Proverbios, en el capítulo número 18, si me acompaña rápidamente, solo como para tomarlo como un despegue dentro del estudio del capítulo 16 de Segunda de Samuel. En el libro de los Proverbios, capítulo número 18, dice el Señor allá en el versículo 24 lo siguiente. ¿Lo tiene? Proverbios capítulo 18, verso número 24, dice el Señor allí: el hombre que tiene amigos, ¿lo tiene? El hombre que tiene amigos ha de mostrarse, dice allí, amigo. Y amigo hay más unido, que dice allí, que un ¿qué? Que un hermano.
Ahora, a mí me encanta, como creo yo, usted bien lo sabe, sí, poder dar cierto tipo de, diríamos, de significado. Ahora, yo entiendo lo que representa un amigo, pero ¿sabe usted cómo define un diccionario el término de amigo? ¿Ha buscado alguna vez ese significado? ¿Qué o cómo lo define un diccionario cuando se refiere a un amigo? Usted puede posiblemente tener muchos, sí, no sé si se va, si me ayuda con la, aleluya. Parece que fue el cable y no el micrófono, ¿sí? Si vemos la escritura, sí, ayúdeme, no sea tan amable. O páseme otro micrófono, de pronto. Sí, ¿quién vive, hermanos? Alábelo entonces, que Cristo vive, aleluya. ¿Sí? ¿Lo tiene? Sí. Creo que no es el micrófono, parece que fuera el cable. Sí. Aleluya. Bueno, ahí estamos. Tenga, hermano. Gracias. Ahora, cuando yo voy a un diccionario, es un poquito curioso poder saber qué o cómo lo define, ¿sí?, el mundo, porque recuerde que los diccionarios, más allá de cualquier otra cosa, están hechos en base a lo que estimamos que pudieran ser las cosas. Es decir, que cuando alguien define o pone algo en un diccionario a manera de una definición, ¿qué toma como base una persona para hacer un diccionario? Por ejemplo, ¿sí?, solamente las experiencias, y en función de eso saca sus conclusiones, las coteja con otras personas, y si muchos concuerdan en lo que se ha dicho, entonces eso va como significado en un diccionario. Ahora, y cuando se habla del término amigo, ojo con esto, el diccionario le da la siguiente perspectiva. Dice aquí: amigo, persona que da o recibe un afecto, dice allí, desinteresado. Y más adelante le pone allí entre paréntesis amistad. Y continúa diciendo, especialmente, ojo, especialmente si no se basa, dice allí, ojo con esto, especialmente si no se basa en lazos de parentesco. Mire, me gustó esa parte. Especialmente si no se basa o si no se tiene un lazo de parentesco. Es decir, que la verdadera amistad se la logra, diríamos, apreciar cuando viene de alguien que no es mi pariente, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando se habla de una amistad se sobreentiende de que se la forja sin tener ningún tipo de vínculo. Si curioso sería que usted le diga, ay, mi papá es mi amigo. Claro, porque tu papá pues no le queda de otra. Sí, o tu primo es tu amigo. Claro, te enlaza el parentesco. Pero que alguien que ni siquiera forma parte de tu entorno, hablando de tu entorno de parentesco, se preste a dar su amistad, a abrir su corazón, eso es otra cosa. Ahora, cuando vamos a la Biblia, mi amado hermano, si volvemos obviamente al segundo libro de Samuel, capítulo 16, mira que hemos dado lectura, sí, al versículo número 15 hasta el 17 hemos leído. Sí, ¿cuál es el trasfondo de este pasaje bíblico? Para los que vienen con mucha fidelidad los domingos, creo que lo estamos siguiendo ya desde unos 4 domingos atrás. La historia de David luego de que Absalón, su hijo, sí, esté en ese sentido, esté anhelando el trono, luego conquista el pueblo y por último logra derrocar a su padre. Ahora, ¿cuál es el contexto actual de ese pasaje bíblico? Mi amado, Absalón, el hijo que David más amaba, tomó el sillón presidencial, lo tomó la silla presidencial. Ahora Absalón entra a Jerusalén y su padre David no quiere confrontarlo bajo ninguna circunstancia. Él estima que el amor que le tiene a su hijo está por encima del trono. Ojo con esto, está por encima del trono. Ahora, yo no sé, antes de seguir avanzando, ¿usted qué piensa al respecto? Quisiera aquí sí de pronto algún tipo de apreciación personalizada de su parte. ¿Puede estar por encima de un puesto sus sentimientos? ¿Qué piensa usted? ¿Alguien me podría dar de pronto alguna apreciación?
¿sí? Por ejemplo, su paternidad puede estar por encima, ¿sí? Sí, en este caso, perdón, sus sentimientos pueden estar por encima de una paternidad. ¿Qué piensa usted? ¿Ah? Un cargo judicial, ¿sí? En ese sentido, que usted ejerza, por ejemplo, qué sé yo, una actividad de juez, ¿sí? Sus sentimientos pueden estar por encima de su cargo judicial. ¿Qué piensa usted? ¿Ah? Definitivamente dirá usted que no, pero ¿le gustaría ser usted el juez de una problemática de su hijo? No, lo delegaría a otra persona. Justamente, ¿para qué lo hace? ¿O por qué lo haría? Para no poderse ver expuesto a que sus sentimientos afecten su racionalidad a la hora de dar posiblemente un dictamen. Lo mismo puede pasar en todo ámbito. Si usted es dueño de una empresa y su hijo es su empleado, posiblemente si él haga abuso de confianza y usted por tener la afinidad con él, obviamente puede ser que le deje pasar por alto muchas cosas que con otra persona que no tiene afinidad, usted de seguro actuaría de manera radical. Si alguien llegaría siempre tarde y no fuese nada para usted, usted lo votaría sin dudarlo. Pero si fuera su hijo, ¿qué haría? ¿Tomaría la decisión implacable o simplemente le diría ya démosle otra oportunidad? Mi amado, eso es justamente lo que quiero resaltar en esta historia. Cuando vamos ya al capítulo 16, verso número 15, mi amado, Absalón entra a Jerusalén y allí encuentra el palacio real, lo encuentra prácticamente vacío. David solamente había dejado, antes de irse de Jerusalén, había dejado encargado su casa real, su palacio, su casa real, se la había dejado encargada a las concubinas, es decir, a las mujeres, que es verdad, se acostaban con David, no podríamos decir que no, eran damas de compañía posiblemente de las esposas que él tenía, y también, mi amado, ejercían, en ese sentido, unión marital con él. No estaban casados y eran consideradas como concubinas del rey. David penosamente tenía este tipo de prácticas que eran muy comunes en los tiempos de los reyes en aquel entonces. Pero en la actualidad obviamente que esto no se practica, por lo menos no en muchas culturas. Hay culturas que todavía practican la poligamia, es decir, un hombre puede llegar a tener más de una esposa. De hecho, en Arabia o en las regiones orientales todavía hay personas que utilizan este tipo de prácticas. Ahora, no quiero, ojo con esto, ocultar o tapar o solapar a David. Eso estaba totalmente fuera del orden que Dios habría establecido. Ahora, cuando vamos a la escritura, dice la Biblia, versículo número 15, Absalón y toda la gente que él logró obviamente conquistar para poder solidificar su reino, entraron, dice la Biblia, en Jerusalén, y juntamente con ellos entró un hombre que ya lo hemos visto en estudios anteriores, un hombre llamado Aitofel. Aitofel, ya lo vimos, insisto, solo lo puedo remarcar de esta forma en esta noche. Era el consejero o el brazo derecho del rey David. Amén. Aitofel era el consejero y el brazo derecho del rey David. Pero, mi amado, Aitofel cambió de bando. Simplemente vio los mejores intereses y él dijo, si David va de picada, si Absalón va de subida, me voy con Absalón. Y, mi amado, en ese sentido, él se alió o se vendió al mejor postor. Como diría cualquiera, bailó al son que le tocaba. Ahora bien, eso le costó a David aceptarlo, porque de acuerdo al corazón de David, mi amado hermano, Aitofel era considerado para él su mejor, no solo consejero, no solamente su brazo derecho, sino que también era considerado su amigo. Pero Aitofel se vendió a Absalón. Versículo número 16. Aquí nos dice ahora lo siguiente: aconteció
luego, ojo con esto, luego que cuando Usaí arquita, y aquí la Biblia lo renombra o lo remarca diciendo, amigo de quién, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo, si Usaí a Absalón se lo dijo, viva el rey, viva el rey. Ahora, David tenía muchas amistades y creo yo que eso lo hemos venido remarcando en estudios anteriores, que la mayor concertación de fuerza, de poder y de alianza, David la recibió más sobre todo de gente extranjera, más que de los propios locales. Si mucha gente extranjera, si fue, digo yo, en Dios, tocada por el Señor para volcarse a servirle a David de una manera desinteresada. Usaí, al igual que Ahitofel, también era un hombre de confianza de David. No era su brazo derecho, pero podríamos decir que era su brazo izquierdo. Si no digo esto para mal, sino que era el segundo consejero del rey, que también gozaba en este caso, de gran armonía, de gran confianza con David. Ahora, Usaí, a diferencia de Ahitofel, mi amado, Usaí sí quiso irse con el rey y huir con el rey. Pero el rey le aconsejó que no lo haga. Porque si bien es cierto, si la amistad entre estos últimos dos, Usaí y David, era muy sólida, mi amado, David quiso dejar en Jerusalén a alguien para que le pueda tener al tanto de todo lo que Absalón pudiera hacer en Jerusalén. Si usted va y me acompaña rápidamente a un texto que ya se estudió, es decir, allá en el segundo libro de Samuel venga conmigo por favor. Quisiera ir al capítulo número 15. Vayamos a revisar estos textos. Allí en el versículo número 15, verso 32. ¿Cuántos recuerdan el monte del Olivar? ¿Se acuerda usted? Allí cuando David subió a ese monte, hecho un mar de lágrimas, y por tanta desgracia que había obviamente percibido su corazón. Dice en el versículo 32, segunda de Samuel 15, verso 32, cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí justamente del personaje que se habla en segunda de Samuel capítulo 16. Dice, he aquí Usaí, arquita, que le salió al encuentro, y mira, como estaba identificado con él, también él subió, mi amado, externamente, aliado con la pena y la tristeza de David. Dice la Biblia, estaba allí él, rasgado también sus vestidos, y tierra había puesto sobre su cabeza. Esto para representar un sinónimo de duelo en su vida, para identificarse con David. Allí ellos tienen un diálogo, como le había mencionado, tienen una conversación diciéndole, David, que no venga con él, porque mejor sería que él se quede en Jerusalén y que tenga contacto con los hijos de los sacerdotes, y cualquier novedad le mande a comunicar al desierto donde él se habría de esconder. Y Usaí así lo acepta, ya que en el versículo 37, ¿qué nos dice el Señor? Del mismo capítulo 15 que estábamos leyendo. ¿Qué dice? ¿Lo puede leer? Ajá, ¿verdad? Así vino Usaí, amigo de David. Por eso le antepone el término amigo de David, a la ciudad, y Absalón obviamente terminó entrando en Jerusalén. Vueltos al segundo libro de Samuel, que ahí estamos concertando nuestro estudio. Segunda de Samuel, capítulo número 16, verso 16 también. Aconteció luego que cuando Usaí arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usaí, viva el rey, viva el rey. Ahora, claro, mi amado, Absalón no tenía ni un pelo de tonto. ¿Sí? Absalón no tenía ni un pelo de tonto. Y añada a esto que junto a Absalón ahora tenía como consejero personal ¿a quién?
al que había sido consejero de su padre. Sí, y un buen consejero, tan buen consejero era que, adelantándome un poquito en la narrativa bíblica, la Biblia me dice en el verso 23 de ese mismo capítulo 16 que las palabras de Ahitofel eran tan, digamos, valoradas, eran tan fidedignos, era su consejo, que cuando él hablaba y cuando él, mi amado, daba su, digamos, su opinión, era considerado como que si Dios hablaba a través de este hombre. Como para que considere el valor que tenía Ahitofel en el reino de David. ¿Qué dice el verso 23? ¿Puede leerlo? Ajá. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Ojo con esto. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Diría cualquiera, pero si lo traicionó a David, ¿cómo es posible, mi amado hermano, que este hombre Ahitofel tuviera palabra de Dios? Mi amado, si algo Dios, ojo con esto, si algo Dios deja con su pueblo, aún el rebelde, son sus dones. Amén. Sí, tal cual como lo oye. Si algo Dios deja en la vida de sus hijos, aún luego de que estos se rebelen, son sus misericordias, sus dones. Así como se lo ha dicho en el Nuevo Testamento que los dones del Señor son, ¿qué cosa para su pueblo? Son irrevocables. Es decir, Dios te lo da y no hace como el padre cuando se encapricha y dice, mira, te di esto, ahora ya te lo quito. ¿Sí? Usted bien puede privar a alguien de algo simplemente por capricho. A ver, si estás bien conmigo, toma el juguete, juega. Te portaste mal, pasa el juguete y se lo esconde. Dios no hace eso. Mi amado, si Dios, un don dado por medio del Espíritu Santo, Dios se lo deja permanentemente. Yo me recuerdo tanto, y eso en esta noche Dios me lo trae a mi memoria. Yo conocí a un hombre hace ya muchos años atrás, ya aquí sí le quisiera más o menos redondear en mi vida cristiana, hace más de 20 años atrás, cuando recién comencé a congregarme en una de las primeras iglesias en la que yo me comencé a formar en la palabra, en el estudio de la Biblia. Sí, no me recuerdo, creo, el nombre, o por lo menos en este momento no me viene a la memoria exactamente, pero era esposo de una muy querida hermana que todavía de vez en cuando la veo. Mi amado, sí, este varón tenía un don. Sí, un don en cuanto al asunto, mire, como los músicos, tenía un don para poder tocar la guitarra. Sí, y el hombre durante todo ese tiempo, sí, que yo lo conocí, en ese entonces, cuando yo lo conocí, siempre vivió apartado de Dios. Ojo con esto, lo conocí apartado de Dios, pero era un hombre muy sensible. Sobre todo cuando si se le pedía a un apartado, a veces en reuniones ya fuera de la iglesia, le decía, hermano, pase la guitarra. Samuel, y el bandido Samuel todavía se llamaba, gracias por hacerme acordar. Samuel todavía se llamaba. Sí, pero era muy jovial y manejaba la guitarra muy bien. Sí, tenía destreza para esto. Pero el hombre, cada vez que cogía la guitarra, amado hermano, usted lo escuchaba y creo que lloraba juntamente con él. Porque tenía una habilidad de parte de Dios para entonar la guitarra. Sí, el hombre se quebraba cuando tocaba y se sabía, mi amado hermano, unos signos que yo me quedaba con la boca abierta. Sí, él endulzaba y creo yo que eso es don de Dios. Así como cuando Dios usó a David para con el arpa disipar toda amargura en el corazón de ¿quién? De Saúl. Así tenía este hombre ese don. Quien lo escuchaba lloraba con él. Lagrimeaba con él. Eso es un don de parte de Dios. De pronto todo el mundo podía tocar guitarra, pero ¿quién puede tocar, ojo, tu vida a través de un instrumento? Eso lo hace el Señor. Eso es un don. Y ese hombre, mi amado, vivió desde que yo lo conocí, vivió siempre apartado de Dios, pero siempre iba a fechas importantes en la iglesia. Y claro, la gente que ya lo conocía, sí, mi amado, al final de la reunión se sentaba fuera de la iglesia y decía, hermano, toque la guitarra, porque sabíamos cómo Dios lo ministraba a él a través del instrumento, y él básicamente terminaba llorando, quebrantado y compungido de corazón. Él decía, antes de que me arrepienta, mejor toma la guitarra.
y hacía tocar a otro. Sí, porque él mismo se sentía redarguido por el Espíritu Santo cuando lo hacía. Ahora, eso es justamente lo que yo quiero resaltar en este pasaje, mi amado, del versículo 23. Aitofel, mi amado, más allá, ojo, de la traición que le hace a David, él no pierde el don. Él no pierde la capacidad que Dios le había dado para poder dar un consejo como de parte del mismo cielo, del mismo Dios. Por eso cuando se lee en el versículo número 23, si viene conmigo por favor, dice que el consejo que daba Aitofel, mira, ¿quién no quisiera tener en esta iglesia un hombre con esta virtud? Que cuando lo escuches tú digas, lo hago hermano porque sé que Dios está con su boca. ¿Quién no quisiera tener, mi amado, un consejero de esa naturaleza? Dirá cualquiera, ay hermano, sería una bendición, pero aquí no lo hay. Bueno, no digo que no lo hay. Sí hay personas que te pueden dar un consejo de parte de Dios. Claro que sí, siempre y cuando esa persona te hable lo que te dice que está aquí en este libro. El problema es que la gente no pone por obra los consejos de parte de la Escritura. Ese es el gran problema. Y cuando no oímos la Escritura, más allá de venga de quien venga, si ese hombre te habla Biblia, óyelo, porque Dios te habla a través de él. Amén. Ojo con esto, sin importar a veces la condición en la que esté. Diré a cualquiera, Dios me puede hablar a través de un inconverso o a través de un hermano apartado. Sí, si ese hombre te habla Biblia, Dios puede usar a ese individuo para darte un consejo de parte de Dios. Amén. Ahora, dice la Escritura, terminando de leer el verso 23, el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase, ojo, la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Es decir, él lo hacía tanto en los tiempos de David como en los tiempos de Absalón. Ahora, Usaí se allega a recibir al rey, al nuevo rey, entre comillas, Absalón. Y claro, cuando lo ve, ¿quién? Absalón a Usaí, le asombra verlo ahí y diciéndole, ¡vive el rey! ¡Vive el rey! Esto debió haberle chocado de inmediato, porque él pensó y dijo, ¿acaso este no es, como te había mencionado, el brazo izquierdo de David? ¿Qué hace aquí? ¿Por qué está aquí? Él, siendo también un príncipe en los tiempos de David, sabía de la cercanía y obviamente de la afinidad que había entre Usaí y David. Y allí le reprocha y le dice en el versículo número 17, y Absalón le dijo a Usaí, ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? Ojo con esto. ¿Qué es lo que le intenta decir, mi amado, en ese sentido, Absalón a quién? A Usaí. ¿Alguien podría darme alguna opinión? ¿Qué es lo que le intenta decir? Ahora, creo yo siempre que las versiones bíblicas, como siempre también lo digo, traen mucho, digamos así, traen mucho significado cuando se trata de darle cierta interpretación a algunos pasajes bíblicos. Por ejemplo, en la traducción del lenguaje actual, en el capítulo número 16, ojo con esto, versículo número 17. ¿Qué dice el texto allí? Solo como para clarificar las palabras de este hombre. Dice, Absalón le reclamó a Usaí y le dijo, ¿qué clase de amigo eres? Mira, me encanta esta versión. ¿Qué clase de amigo eres que no te fuiste con tu amigo David? A manera de pregunta. Ojo con las palabras que se leen en la Reina Valera del 60. Sí, verso 17. ¿Es este tu agradecimiento para con tu amigo? Diría cualquiera, ¿así le pagas a David? Sí, recibiéndome a mí, sí, de esta forma, gritando a los cuatro vientos, ¡viva Absalón! ¡Viva el rey! Diría cualquiera, ¿y este no era amigo de fulano? Mi amado, esto se manifestaría obviamente de manera pública como una gran traición para con la amistad que tenía este hombre.
Ahora, lo curioso, mi amado, es que cuando uno ve este tipo de manifestaciones, es decir, cuando uno ve que ha sido traicionado por un amigo, mi amado, eso puede quebrar tu espíritu, puede quebrar tu corazón. No sé si a ti te ha pasado que en algún momento alguien, sí, que sea tu amigo, tu verdadero amigo, mañana más tarde te dé la espalda. Y a veces pasa esto por tonterías. Ahora, ojo, este no es el caso. Usaí está allí no por traicionar a David, sino para aparentar una amistad ¿con quién? Con Absalón. Eso sí hay que recalcarlo. Usaí está allí de una u otra forma como un infiltrado, que trata obviamente de aparentar que ha traicionado a David, pero él no ha traicionado a David, se mantiene. Pero claro, hay que recalcar también qué pasa cuando sí se pueda dar una traición. Jesús experimentó en ese sentido una traición muy, digamos así, muy aguda en su entorno del ministerio. Cuando Judas, mi amado, se acerca y lo vende, y como para darle la cereza al pastel, se acerca, mi amado, y diríamos que sella su deslealtad, dándole todavía un beso y diciéndole, ¿verdad? Este es mi maestro, y agarra y lo besa en la mejilla. Jesús se asombra por la forma tan descarada con la que un, entre comillas, amigo lo vende ante el Sanedrín, y le dice y se lo reprocha: con un beso, Judas, con un beso vendes a tu maestro. Diría cualquiera, por lo menos de la mano, aparenta, pero no me vengas a manifestar un beso, que posiblemente era la acción más visible de una sincera amistad. Imagínate, y bueno, si quisiera ser un poquito más profundo, imagínate a ti como esposo o esposa, que al término de una relación sexual te diga tu marido o te diga tu mujer, al término te diga: y ahora, por favor, dame el divorcio. ¿Qué sentirías? Tú dirás, todavía en este acto donde supuestamente se manifiesta, ¿qué cosa? El amor en su máxima expresión. Me dices que te vas a divorciar de mí. ¿Ah? O te traiga una torta en tu cumpleaños y dice: hoy es mi último cumpleaños contigo, porque de aquí me voy luego de la fiesta. Y todavía vienes con tortas a decirme semejante cosa tan descarada. Mi amado, vea pues el asunto de la misma forma. Cuando hablamos, mi querido hermano, dentro de este contexto bíblico, es evidente que hay que considerar muchas cosas. Una, en cuanto a la actitud de Usaí para con David, que se mantenía aparentando una amistad con Absalón. Pero también, insisto, Absalón no tenía ni un pelo de tonto. Absalón había logrado lo que había alcanzado a través de un sinnúmero de artimañas, y el hombre era muy astuto. Ahora, cuando Absalón confronta a Usaí, lo que le hace saber primeramente es si acaso lo que hace Usaí es verdaderamente algo creíble. Le dice: ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y él lo está allí frente a Usaí. Usaí tiene que tener una buena respuesta, porque de lo contrario moría en ese mismo instante. O por lo menos Aitofel, que venía junto a Absalón, le hubiera dicho: te está mintiendo. Verso número 18. ¿Puedes leerlo, por favor? Ahora, ¿qué puedes sacar en limpio en este verso? Mira, Usaí usa de mucha sabiduría. Él no dice en esta respuesta que no es amigo de David. Al contrario, él deja establecido que la amistad para con el rey David se mantiene. Yo soy amigo de David. No se lo dice, pero está allí, implícito. Pero lo que le hace saber Usaí a Absalón, que por encima de la amistad está, ¿qué cosa? Su lealtad ¿con quién?
¿Con quién? ¿Con quién? Con Dios y los designios de Dios. Astuto. Muy astuto. Yo le decía al inicio, a manera de introducción también en esta noche, mi amado, si usted se dejaría afectar por sus sentimientos, de pronto en el ejercicio de un determinado el rol que a usted le toque ocupar. Mucha gente puede quebrar su forma de evaluar la cosa o de sancionar algo si antepone sus sentimientos. Diríamos como que si un vigilante lo para y usted cometió la infracción, se pasó la luz roja, lo para y cuando le pide licencia y matrícula, usted dice ¡primo! Y el primo es el vigilante. ¿Qué fue, primo? ¿Cómo está? Y te pasaste el sí, me la pasé. Ya toma, banda nomás. ¿Sí o no? ¿Podría pasar o no? Claro que va a pasar eso. Y se sobrepone, obviamente, el juicio sobre en este caso, se sobrepone el sentimiento sobre el juicio. Dice, no es que es mi primo. Y el otro, oye, ¿por qué lo dejaste ir? Es que es mi primo. Ahora, Usai, mi amado, responde de una manera categórica que no queda lugar a duda. Por eso estos hombres eran consejeros de los reyes. Ojo con esto. No cualquier tonto era un consejero de rey. De allí que en los tiempos de Nabucodonosor, mi amado, escogió entre los muchos cautivos de Israel, escogió a 4 que sobrepesaban por encima de los demás, hasta 10 veces mejores que el estándar. No cualquier tonto podría ser un consejero del rey. Y allí, mi amado, es donde Usai le responde a Absalón, no es que no soy amigo, sigo siendo amigo de David. Le dice, no es la amistad lo que está en tela de duda, sino que de aquel a quien Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel, dice aquí, seré yo y con él me quedaré. Él sobrepone ante todo lo que Dios designe. Yo soy leal para con quien Dios ponga en el trono de Israel. Diría cualquiera, yo seré amigo y fiel para con quien Dios ponga en esa silla. Y si te toca a ti estar allí, mi servicio está a tu disposición. Me parece bien la respuesta. Y le pareció bien la respuesta tanto a Absalón, juntamente a su lado estaba ¿quién? Respirándole en la nuca y hablándole a la oreja, diciéndole, no le creas. Sí, créele, te está hablando en serio. Ahitofel. Esa respuesta complace a ambos. La Biblia dice pues en el versículo 18, recuérdalo, le responde, no, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo. Es decir, a él rendiré mi servicio y con él me quedaré. Lo que no sabía ni Ahitofel ni el nuevo rey Absalón, es que, mi amado hermano, ¿cómo podrían saber ellos que Dios los habían escogido para que gobiernen la nación? ¿Quién podría decir, yo conozco el corazón de Dios y sé que tú, Absalón, eres el nuevo rey? No, el corazón de Dios nunca dejó de estimar a David como el único rey en ese entonces de la nación. Y él le habló verdad. Quien era rey en ese momento no era Absalón, era David. En pocas palabras, de manera muy camuflada, Usai les decía, yo sigo estando con el rey. Claro, ahora que tú quieras ser rey es tu problema, pero el verdadero rey de esta nación era David. Mi amado, cuando vamos a la escritura, yo quisiera remarcar esta parte porque vamos a adentrarnos en este mismo pasaje, vamos a adentrarnos en un quiebre en cuanto a la enseñanza. Hasta este momento diríamos que se cierra una parte de este encuentro, de este episodio, y se abre otro sendero. En la primera porción, hasta el versículo número 18, diríamos, se resalta mucho el servicio de un verdadero amigo y consejero, Usai. Pero del versículo 19 en adelante se abre la página para otro consejero llamado Ahitofel. En el primero sale a relucir
toda, diríamos, la lealtad de un hombre que a pesar de que está corriendo riesgos, hablando de Usaí, está corriendo un riesgo de muerte si acaso dudan de sus palabras o dudan de lo que él podría llegar a hacer en el reinado de Absalón. Mi amado, si él fallaba, lo mataban. Pero del versículo 19 en adelante, Ahitofel saldrá a relucir con su consejo también. Y aquí le digo, hay un quiebre entre lo que hace un verdadero siervo de Dios como consejero y alguien que no es ya o que ha perdido de Dios su cobertura, pero no así su consejo, no así su don. Ojo con esto, un hombre de Dios puede tener el don del Señor durante toda su vida, pero eso no significa que Dios esté con él. El don puede estar allí, pero no su presencia. Ojo con esto, El don puede estar allí toda su vida hasta que se muera. El don de Dios se puede estar allí. Pero lo que no estará allí con ese hombre, si acaso entró en desobediencia o en rebeldía, es la presencia de Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Usted puede terminar hablando, mi amado hermano, en lengua hasta en el momento que está expirando y exhalando el Espíritu. Pero eso no significa que Dios esté con ese individuo. Porque los dones del Señor son irrevocables. Es decir, Dios no se los va a quitar. Cuando vamos al verso número 19, cambia el escenario. Y dice el Señor, ¿y a quién? Sí, seguimos, en el versículo número 19, ¿sí? ¿Y a quién dirá aquí Usaí? ¿Y a quién habría pues yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Verso 20. Entonces dijo Absalón, no a Usaí, sino a quién, a Ahitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos de hacer. Ahora, entendamos esta reacción de parte de Absalón. Él está en Jerusalén. Ya no hay, digamos así, estorbo de allí en adelante, sí, que le impida ejercer su reinado. Pero él quiere saber, sí, Absalón quiere saber cuál es el siguiente paso a seguir. Y claro, llama a Ahitofel y le dice, Ahitofel, dime ahora, ¿qué hago? Ya llegué aquí y ahora, mi amado, estuve leyendo algo en cuanto a este verso, porque la situación, si bien es cierto, se veía estable, no se veía segura. Estable por el momento, pero segura a largo plazo, no. Habían muchas dudas en toda la gente que seguía a Absalón. Y la primera gran duda es, ¿cómo quedaría el reino a futuro si acaso David lograra nuevamente arrebatárselo a quién? A Absalón. Mucha gente sabía qué había en el corazón del rey. Y de hecho, como Absalón era el hijo mimado del rey, muchos dijeron, si el rey retoma el poder, Absalón no va a morir. Absalón, como es hijo, va a ser perdonado, a lo mucho exiliado. Y cuando se le pase el coraje al padre, manden a ver a mi hijo, que ya había ocurrido, ¿se acuerda? Ya había ocurrido cuando Absalón mató a quién, a Amón, su hermano. Él era, mi amado, era culpable de ese asesinato y debió haber muerto, pero el padre no lo permitió. Se pasó por alto el mandamiento, se pasó por alto su buen juicio y sobrepuso sentimientos sobre la legislación tanto del Estado como de la Biblia. Y dijo, no, es mi hijo, ¿cómo van a matármelo a mi hijito? No, que se vaya de viaje. Como cuando hacen aquí los políticos. A Bélgica, a otro lado. ¿Cómo me lo van a tocar? Dice, no. Mi querido hermano, y allí mucha gente junto a Absalón dijo, a ver, y si David por alguna extraña razón derroca a Absalón, ¿dónde quedamos nosotros? Ahí salió Ahitofel. Ahitofel sabía lo que había hecho. Él dijo, yo traicioné al rey y lo arriesgué todo para estar con su hijo. Y si yo quedo mal parado en todo esto,
cómo me libro. Mira cómo la astucia de este hombre va, mi amado hermano, a hacer algo, ¿sí? O va a aconsejar algo totalmente fuera de todo orden, pero lo hace con un peso de razón increíble. Verso número 21. Quiero por favor que este texto sobre todo lo lea, pero sí con mucha pasión y mucha paciencia también. Y allí escuche estas palabras. Y Ahitofel dijo a Absalón. ¿Lo tiene? ¿Va conmigo? ¿Sí? Versículo número 21. Y Ahitofel dijo a Absalón, escucha este consejo: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, hablando de la casa real, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible de tu padre o a tu padre, y así se va a qué cosa en tu reino. Se va a fortalecer o se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Quisiera, mi amado, que lo vuelva a leer, obviamente con mucha paciencia, y dígame en qué podría favorecer esto a Absalón para fortalecer su reinado. ¿Qué intereses ve usted en esto? Es una lectura algo un poco extraña y algo posiblemente algo medio, no difícil o imposible, pero sí algo duro de asimilar. ¿Qué le está pidiendo Ahitofel a Absalón? Puede volverlo a leer con paciencia. Verso 21. Ahitofel le dijo a Absalón: Absalón, quiero que vayas, voy a transliterar, quiero que vayas y te acuestes con las que son concubinas de tu papá, allí en la casa que él dejó para guardarlas. Y todo el pueblo, cuando escuche que te has acostado con las concubinas de tu padre, todo el pueblo, ojo con esto, va a oírlo y dice aquí, si van a oír todo lo que has hecho, dice aquí, lo que has hecho es aborrecible ante los ojos de tu padre, pero cuando lo hagas, no es que el pueblo lo va a aplaudir por lo que va a hacer, no, el pueblo lo va a odiar por lo que va a hacer. Pero Ahitofel no buscaba en ese momento la aceptación del pueblo, sino en este caso la aceptación de ¿quiénes? ¿De quiénes? De los que tenían en el poder a Absalón. Quiero que entienda esto. Dicen muchos que el que tiene el sostenimiento de las Fuerzas Armadas tiene el sostenimiento del poder de una nación, y es muy cierto. Así todo el pueblo te quiera votar, si te respaldan las Fuerzas Armadas, no te saca nadie. Si no, pregúntale a Maduro. Y es cierto. Ahitofel sabía que ellos eran lo más vulnerable del reinado de Absalón. ¿Quiénes? Todos los que lo habían llevado al poder. Y ellos dijeron, ¿cómo podemos garantizar? Mira la astucia de este hombre y la sabiduría. Y a la verdad estaba hablando cosas muy fidedignas. No digo de Dios, pero muy fidedignas, muy ciertas. Si logramos que Absalón, ojo con esto, sea considerado como lo somos nosotros, ¿cómo consideraba el pueblo a Absalón? En ese sentido, ya de manera general, ¿cómo cree que lo consideraban? Como un traidor. Pero como gozaba de la fuerza, del respaldo militar, político y sacerdotal, porque hasta el sumo sacerdote estaba de su lado, mi querido hermano, ellos dijeron, si ellos tienen de parte tuya garantías, ellos no te van a dejar caer. ¿Cómo lo logro? Dijo Absalón. Sencillo, sí, envilésate. ¿Cómo? Sí, hazte inmundo delante del pueblo. Pero al hacerlo, el pueblo, los que te están respaldando, sí, van a sentir que si tú caes, si tú caes, ellos van a caer. Pero si tú quedas, nosotros también vamos a quedar.
Y si tu padre quiere reconquistar, de seguro, si te perdona a ti, tendrá que perdonarnos a nosotros. Y si te condena, tendrá que también condenarnos a nosotros. Es decir, no queremos que tú tengas un privilegio para que puedas ser considerado como inocente. Que si hazte vil delante de tu padre, como para que él ya no te pueda perdonar cualquier ofensa. ¿Cómo lo hago?, dijo él. Si anda y acuéstate con las esposas que él tenía. Hay un comentario que lo dice de una manera muy, pero muy práctica. Y mira, y dice, y lo leo porque siempre será, digo yo, de apoyo poder entender más todavía la escritura. Le dice él, Ahitofel quería librar a Absalón de cualquier tipo de condescendencia de parte de su padre, haciéndolo indigno y obviamente culpable de un severo castigo. El astuto consejo que estaba dispuesto a darle también le impediría a toda costa una situación de redención. Por lo tanto, su primera preocupación fue colocar a Absalón de tal forma como para que hubiera una brecha absoluta e irreconciliable entre él y su padre. Ahitofel dijo, si a este lo ponemos totalmente en contra de su padre y al padre lo ponemos totalmente en contra de su hijo, nuestro poder está asegurado. Insisto, había la duda de que posiblemente David recobre el reino y perdone ¿a quién? A su hijo, y al resto le cortaban la cabeza. Ellos dijeron, no, aquí no queremos eso. Y le dieron el consejo de acostarse con las concubinas. Mi querido hermano, ¿qué le estaban pidiendo más allá de aquello? ¿Y por qué se iba a denigrar tanto? Cuando uno va a la Biblia, mi querido hermano, y aquí vamos a entrar en materia ya teológica, cuando uno va al libro de Levítico, capítulo número 20, quiero que considere esto. En Levítico, capítulo número 20, versículo número 11, la ley de Dios, mi amado, daba la siguiente directriz. Escúchelo. Levítico, capítulo 20. ¿Lo tiene? Dice el Señor, cualquiera, sin importar jerarquía o sin importar rango social o edad, cualquiera que yaciere, y este término yacer era cohabitar sexualmente, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, Levítico 20, verso 11, ¿lo tiene? Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, mira a dónde lo elevaba la sentencia divina. La desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos. Como para que le des simplemente una tonicidad de ejemplo al asunto. Si cuando mi amado Can solamente vio desnuda a su papá, recibió una maldición generacional. Y no hacer absolutamente nada para cubrir su desnudez. Recuerda que Can, cuando vio desnudo porque entró en la tienda de su padre y este se había pasado de copas, mi amado, dice la escritura que él en su tienda de campaña durmió de una forma posiblemente inapropiada, es decir, durmió de manera descubierta. Posiblemente se le movió la túnica, se le alzó más de la cuenta y tenía sus partes íntimas al aire libre. Entró su hijo, dice la Biblia que entró su hijo, lo vio y salió corriendo. ¿A qué cosa? A comentárselo a sus dos hermanos. ¿A quién? A Sem y a Jafet. Y le dijo, miren, he visto al viejo desnudo. ¿De verdad? Sí, vamos a ver. Los hijos que ya sabían, los dos primeros sabían este asunto. La Biblia dice que entraron a la tienda caminando de espalda, con túnica en mano y sin ver, tiraron la colcha, tiraron la sábana y dijeron, taparon al viejo. Luego que pasó todo esto,
Mi amado, se lo contaron ¿a quién? Al padre. Le dijeron, tu hijo, el último, vino a hacer mofa de ti, contándonos de que estaba desnudo. ¿De verdad? Sí. ¿No recibió una maldición que afectó severamente a sus futuras generaciones? Mi querido hermano, cuando uno avanza en la Biblia, en Deuteronomio capítulo 22, acompáñame por favor. Deuteronomio capítulo 22, el asunto no solamente era de ver desnuda a la esposa, en este caso de un padre. También dice la Biblia en Deuteronomio 22, verso número 30, ninguno, la exclusión era para todos. Capítulo 22, verso 30, ninguno tomará la mujer de su padre. ¿Por qué? ¿Qué pasaba cuando lo hacía? ¿Qué dice el Señor? Ni profanará el lecho de su padre. Ojo con esto. Profanar, ¿por qué? Porque el lugar donde se lleva a cabo, hablando de el cuarto o el dormitorio del padre y la madre, es un lecho sagrado y bendecido ¿por quién? Por Dios. Si alguien lo profana todavía con la mujer de un padre, mi amado hermano, el pecado se hace como diría cualquiera en terminología actual. Mi amado, ¿qué? ¿Como un pecado imperdonable? Pues déjeme decirle que sí. Porque cuando dos vidas se unen, la Biblia dice que son una sola carne, son un solo espíritu allí conviviendo. Y si alguien irrumpe esa privacidad de unicidad en el misterio de Dios a la hora de unir un hombre y una mujer e irrumpe de manera profana, mi amado, hay juicio divino para este asunto. Aún en Deuteronomio más adelante, 5 capítulos más adelante, es decir, en el capítulo 27, verso número 20, dice el Señor, Deuteronomio 27, verso 20, maldito, ojo con esto, maldito el que se acostare con la mujer de su padre. ¿Lo tiene? Por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo, aceptando justamente esa maldición. ¿Qué dirá todo el pueblo? Amén. Es decir, así sea, Señor. Recaiga la maldición. Y dirá cualquiera, ay hermano, eso era en los tiempos antiguos. Ya ahora como que el Señor se ha relajado más, los tiempos han cambiado, estamos viviendo bajo la gracia. Bueno, acompáñame entonces a la primera carta de Corintios. En el capítulo 5. ¿Lo tiene? Verso primero. Dice el Señor, y aquí la iglesia, mi amado hermano, estaba siendo afectada por un pecado de esta naturaleza. Y dice la Biblia, de cierto se oye que hay entre vosotros, ¿qué dice? Fornicación. Y ojo con esto, y tal fornicación cual ni aún, dice allí, se nombra entre los gentiles. Tanto que se había descubierto en medio de la iglesia, que alguno tiene la mujer ¿de quién? De su padre. Luego usted seguirá leyendo en casa más adelante. La Biblia dice, echen fuera ese perverso, entréguenlo en las manos de Satanás para que sea zarandeado. Amado, eso le pedía a Aitofel que haga ¿quién? Absalón, perdón. Absalón. Versículo 21. Llégate a las concubinas, es decir, envilézate. Hazte un hombre totalmente denigrado y sentenciado de Dios. Mira, mi amado, qué contradicción, ¿no? Bello por fuera, pero por dentro, un monstruo. Llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho, ¿qué cosa para tu padre? Te has hecho aborrecible. Pero, ojo, así que pasará con los que te tienen en el poder. Van a fortalecerse, ¿por qué? Porque se van a identificar ¿con quién? Contigo, al saber que tu padre no te lo va a perdonar. Es decir, que si algo pasa y el rey recupera, hasta tú vas a perder la cabeza.
Y Absalón dijo amén a eso. Mira, verso 22. Y mira cómo lo hace. Lo hace con saña. Lo hace, amado hermano, con toda la intención de envilezarse. Dice el verso 22. Entonces pusieron para Absalón una tienda, es decir, una pequeña, diríamos, carpa. Sí, pusieron una pequeña carpa, una tienda sobre la terraza. Y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Es decir, que lo hizo en el lugar más visible de toda Jerusalén. Y allí mandó a llamar una por una. ¿A quiénes? A las concubinas del rey. Y se acostó. Y el pueblo, ¿qué hasta? El rey está allá. Se está acostando con fulana, con sutana, con mengana y con todas esas manas. Ahí hasta arriba. Esto, obviamente, para la moralidad del pueblo fue inaceptable en todo sentido. ¿Quién? ¿Pero cómo así? Pero está cometiendo pecado delante de Dios. Va a recibir maldición, va a recibir muerte. Pero cada vez que lo hacía, en este caso, sus ministros, su ejército decía, qué bien por Absalón. Él está identificado con nosotros. Mira qué curioso. Diría cualquiera, eso, métele, pégale el tiro. Este es de la banda, este es del grupo. Sí, fuma otro, inhala más. Este es chévere, este está con nosotros. Así celebra el mundo, ¿o no? Que mientras más te embruteces, mientras más te identificas con la maldad, más eres del grupo y más te aceptan. Pero cuando quieres poner la norma de la rectitud, quieres poner la norma de la paz o la norma posiblemente de la decencia, eres mal visto. ¿Ves? Hecho el santo no quiere llevar, lleva. No es así allá afuera. Claro que es así. Chupa, métete el alcohol, pero ve, hazlo. Otro, amanécete con nosotros. Mi amado, David bien supo decir en el Salmo capítulo 1, acompáñame por favor. Yo sé que tú lo conoces, pero creo que es muy importante recordártelo. Si algo empezó el libro de los Salmos es con esto. ¿Con qué? Con la advertencia de no seguir el consejo de los hombres perversos. Mira cómo la mente de un hombre tan sublime llamado Ahitofel, mi amado, se hizo prácticamente, mi amado, se hizo peor, sí, que un animal en cuanto a sus razonamientos. Y dice el versículo primero, Salmo 1, verso 1, bienaventurado el varón que no anduvo en ¿qué? Que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, ¿qué hace? Medita de día y de noche. Será como árbol plantado a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace va a prosperar. Concluyendo, versículo número 23. Y el consejo, y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días, ¿cómo era considerado? Dice la Biblia, era como que si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con ¿quién? Como con Absalón. Mi amado, y de esa forma se denigró ¿quién? El gran Absalón, el hombre considerado en su entonces más bello de todo el imperio. Amado hermano, esto traerá consecuencias. Claro que sí. Absalón perdurará en el reino. Logrará esta acción consolidar, mi amado hermano, su futuro como rey. ¿Quieres saberlo? Eso lo veremos, Dios mediante, el próximo día domingo con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Pero si Dios habló a tu vida, ten por cierto que Él te va a bendecir al poder escuchar realmente
a gente que venga con una genuina palabra de parte de Dios. Un consejo, sí, final. Siempre será mejor escuchar a alguien que no solamente hable la palabra, sino que la hable y que la viva. Amén. Siempre el consejo vendrá con un refuerzo adicional. Oremos al Señor. Padre Celestial, en el dulce nombre de Jesús, es triste ver a través de la palabra que los consejos de hombres sabios y entendidos luego se vean empañados por la necedad y la torpeza. Recuerdo lo que dijo Jacob un día con dos de sus hijos. Simeón y Leví son hermanos, pero son armas